Hola. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo que no me pasaba por aquí, eh? Bueno, os voy a traer, aprovechando que me lo habéis pedido mucho a lo largo de la historia de mi canal, este vídeo en concreto, y que ahora empieza la época de lluvia, pues voy a hacer un vídeo explicando un poco lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de circular con este tipo de vehículos, con lluvia o con el suelo mojado, y aparte cómo prepararlo para que no se estropeen por usarlo en estas mismas condiciones. A ver, en realidad mi primer consejo que os daría es que si podéis evitar tenéis que usarlo, hacerlo. Pero hay otras ocasiones en las que no podéis evitarlo, tenéis que usarlo sí o sí porque no tenéis otra cosa, porque incluso os apetece sin más. Y o vivís en un sitio donde llueve mucho y no os queda otra. Así que si ese es el caso, ya digo que se pueden usar con lluvia sin ningún problema. Si le hacéis una pequeña revisión que explicaré a continuación y tenéis en cuenta pues pequeñas cosas. Al final el agarre de la rueda en lluvia es de lo más importante que hay. Tened en cuenta que hay algunos vehículos como los patinetes eléctricos que tienen ruedas pequeñitas. Así que tenéis que tener en cuenta una cosa que tenéis que grabaros a fuego en la piel, y es que intentad que todo lo que esté tocando la rueda constantemente el suelo sea asfalto y no otra cosa, y que esté la rueda en lo más recta posible. No tumbéis la rueda con lluvia, o sea, cada vez que tumbéis la rueda estáis perdiendo superficie de contacto, y en el momento en que deje de ser asfalto lo que toca la rueda y esté torcida, las probabilidades de caeros son altas. Así que tenéis que tener mucho cuidado, ir precavidos, y con la rueda intentad no tumbarla. Especial atención a cuando vais, por ejemplo, por carretera y pisáis pintura blanca de la señalización del suelo. Ya digo, si pisáis esa pintura y torcéis la rueda, la tumbáis, es muy posible que resbale. Otra cosa muy peligrosa son los bancos de hojas. Imaginaros que vais por un carril bici en un parque o algo así, en una curva o lo que sea, tumbáis la rueda sobre un banco de hojas que está mojado, eso es una trampa mortal. Y después pues cualquier cosa que ya digo que no sea asfalto, que no sea una zona por la que se pueda circular y agarre bien la rueda, como pueden ser las típicas rejillas metálicas que se ven en algunas carreteras, que eso también es otra trampa mortal, como pases con la rueda y la tumbes un poco. Así que ya digo, intentad llevar la rueda lo más recta posible y no haces cosas raras. Tened en cuenta que también va a frenar menos y tenéis que guardar más distancia de seguridad y ir más lento por lo general. Y nada, teniendo esas cosas en cuenta y teniendo un poco de sentido común, no vais a tener absolutamente ningún problema. Ya solo queda pillar a un chubasquero y para adelante. Yo, por ejemplo, bueno, los venden en muchos sitios. Yo me pillé estos que llevo siempre en la mochila porque se pliegan sobre sí mismos, no ocupan nada y no pesan nada. Y si algún día me pilla la lluvia, lo saco de la mochila y me lo pongo. Y son un chubasquero y un protector de estos que se ponen encima del pantalón para que no te cale. Así prácticamente ya estás preparado para circular bajo la lluvia sin ningún problema. Bueno, podéis poner un casco o algo así, algo que os proteja los ojos, etcétera, etcétera. Pero vaya, la idea clara es esa. No tumbéis la rueda, no vayáis demasiado rápido, dejad más distancia de seguridad e intentad que todo lo que esté en contacto con la rueda sea asfalto o una zona en la que agarre bien. Y dicho esto, vamos a pasar que os voy a enseñar mi patinete y vamos a empezar a hablar un poco de cómo prepararlo y qué es lo que tenéis que tener en cuenta en el vehículo. Bueno gente, pues mira, aquí tengo mi M365 y vamos a analizar un poco una revisión de si estaría preparado o no para la lluvia y lo que yo pienso que hay que tener en cuenta para proteger bastante bien este tipo de cacharros del agua, la humedad, la lluvia y demás, el temporal en general. Vamos a hacer una revisión de arriba a abajo. Normalmente las piezas que más sufren con el agua suelen ser la electrónica, porque como le caiga puede hacer un cortocircuito y adiós muy buena el cacharro. Luego están otras partes que no son electrónicas, que bueno, pueden perder el aceite, la grasa, pero eso simplemente es volver a lubricar y ya. De arriba a abajo, si tú llegas aquí, la mayoría de cosas que trae el M365, el patinete de Xiaomi, no hay ningún problema. Lo que sí deberías revisar con cuidado es la BLE, que es la plaquita que hay aquí debajo con el Bluetooth. Que aquí debajo, si lo levantas, está la placa, ¿veis? Y he visto más de una que ha acabado rota, oxidada y demás, y el patinete ha dejado de funcionar porque se ha acabado filtrando agua por este botón. Si tú, imagínate siempre, simula que está lloviendo, imagínatelo en tu mente, empieza a caer agua aquí, empieza a caer agua, se desliza y cae por aquí. Aquí esto tiene un poco de relieve hacia abajo, tiene un poco de profundidad. Entonces aquí se empieza a acumular el agua
y acaba filtrando por la junta entre el botón y la placa. Y entonces cuando se filtra por aquí, acaba saliendo por aquí y cayendo en el circuito. Y eso es un problema. Solución, pues muy sencilla, le puedes poner cualquier cosa encima, una cinta de esta transparente encima, o hay gente que le pone una silicona hecha a medida con la silueta del botón y demás. O sea que hay bastantes cosas que le puedes poner aquí encima, o cualquier cosa que haga que no se acumule el agua aquí. Yo que sé, he visto gente que hasta le llega a poner bolsas de la compra aquí, ¿sabes? O sea, lo que se te ocurra. Pero vaya, lo que mejor acabado tiene es las siliconas estas que venden para ponerlas aquí encima. Luego, lo que es el acelerador, pues no hay mucho problema. O sea, el acelerador es un potenciómetro súper sencillo. Tiene un cable que sale por aquí y va detrás de esta goma. Está bastante bien protegido y no creo que vaya a haber problema. Con el freno igual. El freno es un cable de acero, lo que lleva hasta la pinza. Y luego aquí sale un cable que es del sensor de freno, que pasa igual también por detrás de la goma, y no hay ningún problema. Y toda esta zona está bastante bien cerrada. Si seguimos bajando, hay algo muy importante que la gente no suele tener en cuenta y que yo he visto a veces patinetes que ni las tienen, y son estas gomas de aquí. Esta o esta o esta. O sea, todas las gomas o sea, todo lo que entra dentro del chasis, de cable y demás, es muy importante que reviséis que tengan estas gomas en buen estado. ¿Por qué? Porque esto hace la diferencia entre que se llene de agua todo lo que es el chasis por dentro, que eso sería un problema gordo, o que no lo haga. Imaginaros que está lloviendo, cae agua, empieza a llover, cae agua, se empieza a deslizar el agua, porque va hacia abajo, llega aquí, ¿y qué pasaría si no estuviera esta goma? Pues que entraría dentro. Y esto es algo constante. Entra agua. Esta goma hace que no pueda llegar a entrar agua. Pero si no estuviera, las gotas que se van deslizando por el mástil entrarían dentro y esto está completamente hueco. Así que pasaría por aquí, bajaría y acabaría entrando dentro del chasis donde está la batería y la controladora. Además, como está bien cerrada la tapa, pues se quedaría el agua dentro y eso, aunque tenga suerte y no afecte directamente a la controladora o a la batería, porque ya digo que suelen venir protegidas, tiene un pequeño esmalte por encima de la controladora para proteger los circuitos, que no hagan cortocircuito y demás, pero bueno, es una capa muy fina que podría no ser efectiva y las pilas igual van protegidas con su plástico termorretráctil y demás. Pero bueno, ese no es solo el problema es que si te entra agua dentro del chasis donde está ahí, eso está cerrado, entonces esa agua va a crear humedad y la humedad no va a poder salir porque está cerrado. Entonces la humedad se queda dentro y se va a empezar a oxidar tanto las pilas como las conexiones, las soldaduras, el circuito, todo se puede llegar a oxidar. Si no, el agua en sí misma ya hace un problema más gordo como un cortocircuito. Así que esas gomas son muy importantes que las reviséis. Yo creo que es casi de lo más importante después de lo de proteger el botón. Por lo demás, el motor normalmente vienen bien cerrados, pero tenéis que tener mucho cuidado si lo habéis abierto alguna vez. Si le habéis quitado los tornillos estos. ¿Por qué? Porque no sé si os ha pasado alguna vez, por ejemplo, un reloj que es sumergible, que es acuático el reloj, y le habéis cambiado la pila, lo habéis abierto, le habéis cambiado la pila y lo habéis cerrado. Por muy bien que lo cerréis, es muy complicado volver a hacerlo hermético. Y es posible que después de haberle cambiado la pila al reloj haya entrado humedad y demás. Pues con el motor pasa lo mismo. Si alguna vez lo habéis abierto es complicado volver a cerrarlo bien, habría que sellarlo con unas pastas que traen y demás. Así que bueno, y también atornillarlo con máquina si es posible, tal y cual. Aún así, este motor no está pensado 100% para sumergirlo ni nada. Si vivís en una zona que está lloviendo 24/7 y os tiráis meses y meses cogiéndolo sin parar por agua, por nieve, por lo que sea, podría llegar a acabar entrándole un poco de humedad al motor. Pero por lo demás, si son usos esporádicos de lluvias que os pillan de vez en cuando, no creo que haya problema. Bien, vamos a la parte trasera. Mira, yo aquí por ejemplo, el cable de la luz suele salir por aquí detrás y tiene una goma. Yo, como le quité esa luz, como veis, cerré ese agujero para que no hubiera ningún problema y no entrara por ahí agua, porque tened en cuenta que cuando la rueda gira va echando el agua ahí. Pero bueno, para que hagáis una idea, os voy a enseñar otro patinete Xiaomi que está de serie y no tiene el amortiguador trasero ni tiene todas las modificaciones que le he hecho yo, para que veáis a lo que me refiero.
Ahí veis que, por ejemplo, no está el cable porque el cable está dentro de la zona y la goma está ahí, pero tiene un pequeño agujero en medio. Pues si estuviera lloviendo, la rueda escupiría agua hacia esa zona y podría entrar por ese agujero. Así que eso yo lo taparía con silicona. Después, una parte también importante es la tapa de inferior de donde va la batería y la controladora. En todo este filo, si hay mucha agua torrencial, puede acabar filtrando agua, incluso no solo agua, sino la propia humedad que hay en el ambiente. Si lo usáis muy de constante en zonas muy húmedas, puede llegar a entrar por aquí. Se condensa en el propio metal la humedad del ambiente y acaba entrando agua. Normalmente trae una pequeña goma en la junta, o sea, entre esta tapa y este chasis trae una pequeña goma. Vosotros podéis ponerle más. Venden en internet, o si no podéis hacerla vosotros mismos recortando una tira y poniéndola entre medias, o si no pegando una tira de poniendo una pequeña tira de silicona entre la tapa y el chasis. Y ese es el modus operandi, por así decirlo, de hacer estanco cualquier cacharro eléctrico. Es usar goma y usar silicona en todas las juntas, en todas las uniones que veas que pueden acceder a cualquier parte electrónica, taparlo. Es que no hay más. Si son, por ejemplo, una pieza que están unidas una parte con la otra y esto no se va a abrir, pues incluso podéis usar cinta americana de esta, de la buena, tapando las dos juntas, aparte de la silicona. O sea, hay muchas formas de poder hacer estanco un cacharro. Vosotros tened en cuenta que este tipo de vehículos están pensados como mucho para una lluvia leve, no para usarlo todos los santos días bajo lluvias torrenciales y bajo el agua. Que podría aguantar, puede aguantar, sobre todo si le dais un buen mantenimiento y hacéis los consejos que estoy diciendo. Luego, si veis a lo mejor vídeos rusos, hacen unas movidas súper locas de echarle unas resinas especiales a los motores y a las controladoras para hacerlas totalmente estancas, que no le pueda llegar nada porque están protegidas por esa silicona, como sumergidas en ella. Lo que pasa es que eso haría que disipara peor el calor. Y en Rusia pues eso puede valer, pero aquí por ejemplo en España en verano fundiría y el motor o la controladora, pero fácilmente, con las temperaturas que alcanzaría. Así que bueno, yo no recomendaría tanto hacer eso aquí. Y luego también está aparte protegeros a vosotros del agua. Por ejemplo, este patinete lo tengo aquí porque mira lo que le ha pasado a este guardabarro, el delantero, que se ha partido completamente y va rozando con la rueda. Los guardabarros precisamente están aquí para que cuando la rueda agarre el suelo y esté mojado, escupa el agua con estos dibujitos que tiene aquí la rueda. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el neumático, que esté en buen estado, que tenga bien el dibujo. Y bueno, hay neumáticos mejores y peores para lluvia, pero todos suelen tener un drenaje y para eso es importante que la rueda esté bien puesta, porque puede que la hayáis puesto vosotros sin haberos dado cuenta y la hayáis puesto al revés. Si os fijáis, todas las ruedas tienen una flechita normalmente que pone drive o no, pero la flecha quiere decir el sentido del giro. O sea, si esta flecha indica para allá, esto giraría así. ¿Y por qué esto es importante? Porque si os fijáis en el dibujo, tiene como una V. Entonces, esto sirve para que cuando vaya girando, o sea, vaya girando de aquí, coja el agua del medio y la deslice por la V hacia afuera y vaya expulsando el agua a los laterales y no se quede en el medio del neumático, que es donde más fricción tiene con el suelo y más agarre tiene. Si la pones al revés, lo que estás haciendo es lo contrario, coger el agua y llevarla al medio. Porque esto cuando gira, si gira en el lado contrario, el agua la está llevando al medio. Entonces eso podría hacer aquaplaning, que es que en la superficie de contacto del neumático con el asfalto se llena de agua y hace que no agarre, entonces el neumático desliza. Por eso es importante ponerlo en la condición de giro correcta para que drene bien el agua del centro del neumático. Entonces, si tienes el guardabarros puesto, chocaría en el guardabarros y no iría hacia arriba, que es donde estás tú, y no te mojaría. Cuanto más cerrado y más recupera la rueda el guardabarros, mejor. Por eso por aquí delante pasaría igual. A lo mejor puedes chocar con esta zona del tubo, pero al final va a acabar cayéndote un poco. Sobre todo si es lluvia torrencial, es que al final ya da un poco igual, porque es que te vas a empapar sí o sí.
Vale, ahora otro ejemplo con otro vehículo. Bueno, y al final es que cualquier tipo de vehículo se le puede aplicar exactamente la misma lógica. Como ves, esto tenía esta tapa encima, iba tapando lo que es la parte de la electrónica, y aquí tiene pegamento para que la tapa quede bien pegada al filo este. Luego aquí lleva una goma aquí más fina y luego otra goma aquí para que las juntas cierren bien y no le entre ni la humedad ni el agua gracias a la goma. Luego todo lo que sale del motor, que es la rueda, hacia la electrónica, todo tiene silicona. Como ves, por aquí sale el cable del motor y no hay ni un solo agujero, está todo lleno de silicona alrededor. Por ejemplo, quien conozca este tipo de vehículos, la electrónica, que es esta, tiene debajo un disipador metálico que tiene un agujero en la carcasa que da directamente a la rueda. ¿Por qué? Porque cuando la rueda gira, el mismo giro del motor hace que el calor que sale del disipador que genera la placa lo eche fuera. Entonces el paso de rueda va directamente al disipador que está encima de la placa. Entonces hay que hacer que si tú vas con agua, el agua va a entrar dentro de la carcasa, porque la rueda va girando y la va metiendo dentro. Entonces, si este no estuviera bien aislado entre la carcasa y el disipador, por aquí podría entrar agua. Por eso lleva silicona alrededor de toda la placa y el disipador, para que esté totalmente separado de lo que es la rueda. Luego, si vosotros veis, la rueda en sí es como un sándwich. Por aquí por dentro se ve, hay una parte que es esta y otra parte que es esta, y va enganchado, y en el medio hay una junta. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues le eché por aquí silicona por todos los sitios donde puedan entrar, y luego entre las dos juntas le puse cinta americana de esta, de la buena. O sea, primero limpias con alcohol la zona para que pegue bien, y luego cinta americana entre donde se unen las dos piezas, aparte de la silicona en los filos. Entonces esto ya queda completamente hermético. Tenéis que pensar así, o sea, pensad por dónde podía entrar en todos los huequecicos de que pueda entrar agua y echar silicona. Por ejemplo, aquí le di un golpe y aquí se me levantó un poco esta pieza y quedó un agujero en el que podría filtrar agua. ¿Qué le hice? Echar silicona negra y mírala, se ha quedado totalmente cerrado esa zona. Luego, una cosa que puede ocurrir es que caiga agua en la entrada, porque hay una entrada USB, y si no tuviera estos tapones de plástico podría caer agua, hacer un corto en la placa, un cortocircuito, y que se apagara. Así que cosas así tenéis que tener mucho cuidado y que vayan bien protegidas y bien cerradas con plástico y goma. Y así con todo. Por ejemplo, mira aquí, como veis, aquí hay también la unión del plástico de arriba con el de abajo, y le he puesto aquí cinta americana de esta. Entonces, como veis, ahí es imposible que filtre agua. Por si pudiera entrar por aquí, que esto está al aire y es por donde se coge. Y así con todo, tenéis que ir pensando por dónde podría filtrar agua y cerrarlo con goma, con silicona o con cinta americana. Y ya según el acabado de cada vehículo, esta hasta incluso en los tornillos de la carcasa lleva una goma encima que se ponen para cubrir los tornillos. Lo dicho, que estas ideas sirven para todo tipo de vehículos. Y yo, por ejemplo, como tengo mi rueda ahora, por poner un ejemplo, con la cinta aislante, con la silicona y demás, yo tengo la total seguridad de que la zona de dentro donde está la electrónica no le va a entrar nada de humedad ni de agua nunca. Y además estoy tan seguro de ello que es que, como visteis en la miniserie que hice de haciendo un viaje acampando en el bosque y demás con mi monociclo eléctrico, lo metí directamente a lo bestia en agua y demás y cero problemas, ¿sabéis? Además, con esto nunca tenéis que escatimar. Por ejemplo, yo estoy bastante seguro que mi rueda está bien aislada, pero aún así, por si llueve, en mi mochila siempre llevo este cobertor de agua de mochila, que no lo uso para la mochila, lo uso como un sombrerito para ponerlo encima de la rueda, así. Y ahí queda enganchado. Entonces yo ya aquí cogería y me subiría encima. Ea. Entonces todo el agua que pudiera caerle encima deslizaría para abajo. Y entonces no filtraría ni por las juntas, por muy bien que vayan puestas, ni por los botones, ni por la toma USB, ni nada. Todo lo precavido que sea suma. Y cosas así las puedes hacer también con patinetes y demás. Por cierto, la mayoría de patinetes eléctricos, dentro de la caja donde va la batería y la controladora, suelen traer unas pegatinas especiales que cambian de color cuando detectan humedad, cuando se mojan.
Sobre todo la suelen poner los del servicio técnico para temas de garantía y demás, saber si le ha entrado agua o no al patinete y ceder responsabilidades. Yo en el mío perdí esa pegatina hace ya mucho tiempo, pero mira, os voy a enseñar aquí unas fotos. Como veis, esa pegatina, cuando le entra humedad o hay agua y demás dentro del habitáculo, se pone de color rojo, como ahí veis. Pues bien, eso lo tienen muchos patinetes y es una forma de saber si había algún problema de haberlo usado después con lluvia el patinete, o si no había hecho un buen trabajo aislándolo. Otra cosa que tengo yo es un sensor de temperatura y de humedad que está bastante bien, es súper pequeñito y funciona por Bluetooth, y esto tiene batería hasta el infinito. Y uno de estos los tengo metidos, por ejemplo, en una de las ruedas que uso, en esta en concreto no, pero en mi otra rueda la tengo dentro para saber si hay algún peligro o no de humedad respecto a las modificaciones que le he hecho. Mira, por ejemplo, lo tengo aquí en un sofá dentro de una habitación cerrada. Pues aquí veis que ahora mismo pone que el riesgo es bajo, low, y hay un 68% de humedad y hay 17 grados. Pues bueno, esto se va actualizando a cada rato, y luego tú le puedes dar, lo sincroniza y te sale una gráfica que puedes analizar, exportar los datos y hacer 1000 movidas. ¿No ves? Te va sacando unas gráficas por horas, por días, todo bien ordenado. Y ahora, por ejemplo, voy a sacarla ahí fuera que ha llovido para ver si aumenta la humedad. Mira, ahora lo he puesto aquí, que en esta esquina da la sombra y hay un poco más de humedad porque se nota que el suelo está un poco húmedo. Y como veis, en la aplicación ya me está diciendo que el riesgo es medio, middle. Aparte de esto, a la hora de comprar cualquier cacharro, hay unos estándares para saber cuánto aguantan de polvo y de agua, que son los estándares IP. O sea, si vosotros veis a la hora de comprar algo IP, no sé qué, no sé cuánto, quiere decir que según el tipo de IP que tenga, pues aguanta unas cosas y otras. Aquí os dejaré en pantalla un resumen de la IP en relación al agua. Así que podéis mirar a ver si el vuestro tiene alguna resistencia ya de serie. Aunque yo os digo que aunque tengan una IP que aguante agua, yo os recomiendo hacer la revisión que he hecho yo en este vídeo, aunque el propio fabricante te diga que sí que aguanta. Otra cosa a tener en cuenta es el diámetro de la rueda. Por ejemplo, la misma superficie que toca el suelo, esta superficie que toca el suelo y que agarra en situaciones de agua, no es lo mismo en una rueda pequeña que en una rueda más grande. O sea, imaginaros que estos son todo lo que toca el suelo y aquí sería mucha menos distancia. Entonces lo que es el diámetro y también el perfil, que es lo ancha que sea, influye a la hora de agarrar en lluvia. También el dibujo del neumático influye en muchas cosas. Pero tened en cuenta que un neumático más grande tendrá más agarre en lluvia que una rueda pequeña. Por eso los patinetes, que normalmente suelen tener ruedas pequeñas, tenéis que ir con más cuidado incluso con lluvia. O sea, tenéis que ser muy precavidos. Bueno, pues nada, dicho esto, espero que os haya quedado más o menos claras las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de coger este tipo de vehículos con lluvia. Y nada, todo lo que he usado en este vídeo, como siempre me preguntáis, lo dejo en la descripción. Y nada, que no me enrollo más. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!